buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio RD al Descubierto. Hoy con una interesante entrevista con un amigo. Yo siempre le digo que no diga los años para que no me saquen la edad, pero es un amigo de 20 años. Él es licenciado en Derecho cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ha realizado diplomados tanto en Derecho Comparado como en Derecho Internacional Público en la Universidad de París II Panteón Assas en los años 2003 y 2004. Se especializa en Derecho Comercial, Derecho Comparado, Derecho Internacional Público, Derecho Civil y Derecho Inmobiliario. Y también es subsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Jorge Amado Méndez, bienvenido. Abril, pero yo estoy sumamente contento. Realmente te debía visitar. Estuve el año pasado en un proceso de precampaña intentando ser candidato a diputado. Vamos a hablar de eso, no te preocupes. Y en esa agenda estabas, y no sé por qué razón, el día no dio a día. tiempo, y el hecho de que no fuera finalmente favorecido con ir a la boleta, quizás que te tenía para el área para el momento de la campaña. Pues me dicen que tu programa penetra bastante bien. Pero nada, amiga, estoy aquí testimoniando, yo creo que no son 20. Son más. Son un poquito más. Lo que pasa es que te pongo en evidencia. Entonces, Señores, lo que pasa es que yo todavía no votaba cuando empecé a caminar con el equipo de juventud de ese caballero. Y recuerdo sí, que la primera vez que yo fui delegada en una mesa fue contigo que me tocó. fuiste la suplente. Ajá, Así en el fue. ¿verdad? ¿Qué fue? Mira, lo que fue una juventud revolucionaria muy bonita, donde crecimos una gran parte de los que, bueno, hoy muchos de ellos integran el gobierno, son parte del gabinete o están o son importantes miembros de partidos de oposición. Algunos orientados por tu hermano, por Tony Peñaguaba. Y otros por Orlando. Por Orlando Jorge Mera, dentro de lo que estaba yo y otros. Pero Sí, porque ese era un equipo curioso. Había gente de varias tendencias de la capital, porque estabas tú, estaba Yayo, estaba Luz Estrella, que era fellista. Claro. Estaba Simón Freud, Francis Almonte, Amin. Estábamos todos. Era un grupo. Era grandísimo. Y Pavel de Camps. De hecho, por eso yo me encontraba con unos jóvenes los otros días del partido, de este partido que es un partido joven también, de Opción Democrática. Hay muchos jóvenes ahí. Te recordaste de tus tiempos. Me recordé de mi tiempo y le dije a uno, mira, nos saludamos cordialmente. Lo único que le alcancé a decirle fue, mira, yo te tengo que llevar unos cuantos años. No te canses, porque la política es una carrera larga, es a distancia. Sí, es de resistencia. Y no todos han empezado tan jóvenes como nosotros. Entonces, ya nosotros podemos hablar de 20 años de carrera y seguimos siendo jóvenes. Entonces, así es. No todo el mundo tiene la capacidad de saber que tú vas a tener 40 años de carrera por delante antes de ser considerado viejo. Así es. Bueno, feliz de estar en tu programa. Salimos de una campaña municipal y de unas elecciones municipales y ahora estamos en campaña presidencial y congresional. Antes de hablar de unas declaraciones que tú diste, que han sido tendencia toda la semana, a mí me pareció curioso cuando aspiraste, porque tú, aunque has estado en política toda la vida, tú siempre has estado como en posiciones que no son de cara al público, en equipo de finanzas, y que no te exigían exponerte tanto. ¿Por qué entonces tú decidiste dar un paso al frente? Voy a aspirar. Tú sabes que tu pregunta me permite ilustrar y hacer entender algo que la gente desconoce mucho, y es que un partido político es inmensamente grande. Es inmensamente grande. La nómina de una militancia de un partido político, de la real, o sea, la orgánica, sobrepasa la cantidad de empleados de la empresa más grande de este país. Seguramente. Entonces, hay de todo. Mira, hay compañeros, desde el más humilde compañero que te entregan una taza de café en el partido hasta el presidente del partido. Hay compañeros en un rol de finanzas, hay compañeros en un rol sumamente técnico, hay compañeros en un rol... Hay de todo. Entonces, en el caso mío, realmente, los últimos 25 años, he estado más tras bastidores apoyando otras candidaturas, apoyando a otros amigos. Y te soy sincero, antes de mi inscripción como precandidato el año pasado, no había visitado quizás formalmente programas de televisión a hablar de política, solo de derecho. Y ha sido un cambio, pero te digo algo, quizás el tiempo nos preparó. Mira, tantas veces estar aquí, por ejemplo, en este edificio, o en el antiguo edificio de RNN, acompañando a tanta gente en tantas veces. Y hoy me toca a mí sentarme a hablar contigo. ¿Fue diferente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tan diferente fue la experiencia? Muy diferente, porque la realidad es, primero, cuando tú participas de un proceso, sales del anonimato cómodo, del confort en el sector privado que yo normalmente estuve por los últimos 20 años, y ya eres un centro, y cuando opinas ya te creas las opiniones en contra, ¿no? Y nosotros que tenemos familia, yo tengo 3 hijos, uno de 14
y de 11, y una niña de 6, pero ya los dos grandes, pues como todos, siguen lo que pasa. Con estas herramientas de la información se enteran de todo. Y créeme que no es muy simpático a veces que te opinen en contra de tu papi, en un tema, por ejemplo, temas delicados. Entonces, esa fue la parte del cambio que no me gustó tanto, pero evidentemente la hablé con mi esposa antes de asumir una candidatura. Y bueno, y aquí estamos, gracias a Dios. Entonces vamos a lo que dijiste. Tú expresaste hace unos días que tú entendías que el presidente Abinader iba a sacar el 70% de los votos. Eso no lo sacó nadie, Jorge, nunca. Yo creo que Danilo fue el que estuvo más cercano y fue como un 62. Sí, tú sabes que paso rápidamente a decirte. Fuiste ambicioso ahí. Lo importante es, mira, en mi caso, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo. Yo no soy funcionario público, por ejemplo, y soy miembro del partido, un militante. Y yo quiero dar un ejemplo a todos los compañeros del partido, a todos los que creen en la causa del PRM, a todos los que se simpatizan con el PRM, con la obra de gobierno del presidente, a que tienen que aportar su granito de arena. Con esto yo quiero contagiar a mucha gente a que salga a defender la obra de gobierno, a defender los candidatos del PRM, tanto el presidente como los candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados. Y en parte yo arranqué el lunes con ese deseo de poderlo expresar. Sin dudas, en un momento en el que el presidente tiene que rondar hoy por un 62, 63% de la intención del voto, de la popularidad, es lo que entiendo que tiene hoy. Y lo que yo decía en mi artículo, no es necesariamente el titular que indicabas, es que si seguimos esa tendencia, si el presidente sigue aumentando de 1 a 2 puntos por semana y sigue la caída libre, lastimosa de la oposición, pudiera el presidente lograr en las 7 semanas que faltan alcanzar o acercarse al 70% de los votos. Exactamente eso es lo que aseveraba. Eso es simple matemática, no es algo que Jorge Amado se le ocurrió durmiendo, sino que la lógica me dice eso y pudiera lograr y ser el presidente más votado de la historia, así es. Pero también recuerda que esas mismas encuestas que le dan una intención de voto altísima al presidente también muestran cierto disgusto de la población con el gobierno, no con el presidente, lo cual es una dicotomía extrañísima porque le dan una popularidad sin precedente al presidente y sin embargo muestran disgusto con el gobierno. ¿Tú no crees que eso pueda afectar eso? Mira, es que el dilema de la clase política de todas, y más la que le toca el momento de gobernar, es que la rapidez con que se presentan las situaciones y las necesidades aumentan a una velocidad que ningún gobierno puede corresponder en la misma rapidez. Es normal que haya insatisfacción, ¿eh? Es normal. Ahora bien, la popularidad del presidente no es algo, no es porque el presidente sea un tipo hermoso y que viste bien o que tenga una familia bonita, no es solo por eso. El presidente exhibe una obra de gobierno, exhibe un Ministerio Público Independiente, que por cierto, hablando del Ministerio Público Independiente, recuerdo la universidad. Independiente, vamos a hablar de Ministerio Público Independiente. Tú eres abogado, Jorge, tú sabes muy bien las falencias de ese Ministerio Público Independiente. Hablando del Ministerio Público Independiente, yo no puedo dejar pasar a mencionar esas palabras sin decirte, mira, en esa época que decías, tuve la oportunidad de acudir a una charla de Guillermo Moreno, cuando era fiscal del distrito, que coincidencialmente en la universidad, en la UNFU. Y ya hace 25, 26, 27 años, don Guillermo Moreno, siendo fiscal, nos hablaba de la independencia del Ministerio Público y de la importancia de la despolitización del ministerio para que pueda trabajar libremente y sin la presión de política, ¿no? Y hoy, cuando noto que el presidente de la República exhibe la dignificación, la independencia y lo conserva y lo vende como una importante obra, ¿no? Llego a mi conclusión de que claro que había que invitar a Guillermo Moreno a formar parte del cambio, claro que había que invitarlo a ser parte de una alianza del gobierno y claro que había que presentarlo en una posición importante. Por eso Guillermo Moreno encabeza el partido en el Distrito Nacional y yo entiendo que es un candidato con grandes dotes, de lujo, y que todos los PRMistas debemos abrazar y apoyar. Sí, pero tú sabes, y yo creo que ha estado claro, que Guillermo Moreno también fue el decano de la carrera de Derecho en UNIBE cuando yo estaba allí. ¿Tu decano? Sí, fue mi decano, pero eso no quita que yo, como opositora, vea que el tiempo que ha estado al frente de su partido, él aparece y reaparece, o sea, él es como un fantasma que aparece cada 4 años, y que él solo no tiene los números, o no tenía los números para ganar Lomar. Ahora mismo está el presidente Abinader, está Fellito, que es el presidente del distrito, está Paliza, que es el presidente del partido, está Carolina, toda la plana mayor del PRM a nivel nacional y del Distrito Nacional ha tenido que meterse de cabeza,
para competir con un partido que es el tercer lugar. Pero de eso se trata la política, de establecer alianzas. Por ejemplo, tú mencionaste a Omar, que a pesar de que yo soy un poco mayor que él, he tenido la oportunidad de conocerlo, me siento su amigo. Omar también tiene una buena popularidad y goza de un importante números, como indicas, en función de que también tiene una alianza con el entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. O sea que de eso se trata la política y esa es la dinámica. Lo que yo sí sé es que don Guillermo puede contribuir a afianzar el cambio. Mira, el Ministerio Público Independiente que yo mencionaba, eso no está perfeccionado. Nosotros necesitamos evidentemente de ciertas reformas, donde don Guillermo será una pieza fundamental desde el Senado. Entonces, sin demeritar los esfuerzos de la oposición por juntarse y por encabezar una buena boleta en el Distrito Nacional, que la tienen, yo te digo que la tenían, porque con el tablazo del viernes que sacaron a Rafael Paz, yo creo que puede cambiar un poco el escenario político del distrito. Puede cambiar, por lo menos a nivel de diputaciones. Pero en la circunscripción 1, por lo menos. En la circunscripción 1. Sí, yo entiendo obviamente lo que dije del presidente en la nota de prensa, que va subiendo hasta a la cercanía del 70%. Creo que eso, claro, obviamente, sin sonar, no quiero sonar triunfalista, el triunfalismo es la ruta hacia las pérdidas, eso es así. Pero hay que ilustrar, hay que decir cómo está la cosa, cómo está el ardor ¿no? de la calle. Así como pienso el presidente, pienso que nosotros a nivel general nos va muy bien en las senadurías, pudiéramos lograr algunas 28, 30 senadurías y pelear las otras, y pelear las otras. En el caso del distrito y las diputaciones, obviamente pienso que vamos a sacar la mayoría absoluta, que es más de la mitad de la matrícula del Congreso. Y en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, sin duda, donde apoyo a un joven decente, un joven que quiero como un hermanito, Vicente Sánchez Enríquez, un joven que también es historia como tú, representa parte de la historia de lo que fue el hijo PRD, de Yadira el PRM, Enríquez de don Vicente. Y de don Vicente Sánchez Baret. Yo creo que ahí nos va muy bien y pudiéramos estar luchando por el fenómeno que sucede, que acabas de indicar del amigo Paz, pudiéramos llevarnos 4 de 6 diputaciones, pienso que sí. ¿Tú no crees que es peligroso para la democracia cuando tiene un solo partido, sabemos que son una alianza, pero un solo poder político tiene los 3 poderes del Estado? Porque estamos hablando, o si no los 3, 2, para ponerlo así. Correcto. Tienes el Ejecutivo, tienes el Legislativo, y aunque no es un poder, tienes el Poder Municipal, porque el PRM es mayoría. Entonces, ¿eso no es peligroso, la falta de balance? Y que por muy buena que sea una persona, el poder envilece. No ha pasado aquí, ha pasado en toda parte del mundo. Sí, de que no es República Dominicana, en cualquier sociedad democrática, de que eso pudiera ser peligroso. Bueno, tanto poder, por el poder absoluto puede llegar a un momento que corrompe. Eso es así. De hecho, por eso pensemos en los absolutismos europeos de aquellas épocas, todo terminó en democracia. No, y hay muchos ejemplos en Latinoamérica. Y ya los reyes son puramente simbólicos, ¿no? Donde hay monarquías. Por lo menos en Europa. En Europa. O sea, yo te diría que ese es el gran desafío. A grandes oportunidades, mayor es la responsabilidad. Creo que el liderazgo del presidente no es un liderazgo avasallador. Mira, a mí me preguntaban algo sobre el tema de toda esta renuncia y toda esta gente que viene para el PRM y yo decía, ¿dónde hay cama para tanta gente? No, yo te diría que pensando como joven que fui y queriendo hacer carrera política, hay mucha gente renunciando que no necesariamente su destino es el PRM o el gobierno. Primero porque no lo hay el espacio realmente. Por eso dije, no hablé del gobierno, dije cama para tanta gente incluso políticamente hablando. Claro. Porque tú estás recibiendo una persona que era presidente de una demarcación, que era un vicepresidente, que era un miembro del comité político. De Jorge Amado, muy personal. Yo creo que mucha gente que está renunciando de esos 2 partidos, básicamente, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, muchos, tú verás que de la Fuerza del Pueblo terminarán en el PLD y del PLD terminarán en la Fuerza del Pueblo. Y de ambas organizaciones, muchos también renunciantes, terminarán en estos partidos nuevos que han surgido. En el de César Valentín, por favor. No, o el mismo Opción Democrática o otros. El sistema ha parido muchos partidos. Oye, los partidos mayoritarios no tenemos la exclusividad. Nosotros vamos ahora con una alianza de casi 20 partidos. Y los números, cuando veamos los resultados del 19 de mayo, tú verás la importancia de esos partidos, como lo hemos visto en otras elecciones. O sea, sí, porque la gente se equivoca, las minorías son importantes. No, pero... Y le dan también la oportunidad
a liderazgos que tal vez en un partido tan grande como el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD en su momento tal vez no podrían brillar si lo pueden hacer a través de un partido minoritario. Pero yo te voy a poner un ejemplo básico. Yo, por ejemplo, este joven que salió diputado en el 2020 por la Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, muchacho decente, realmente ideológicamente estamos un poquito apartados, pero él pudo ganar en el 2020 en gran medida por su talento, pero también porque el candidato, teníamos una alianza, y el candidato congresional de ellos era nuestra candidata senadora, que era un lujo en ese momento, Farideh Raful, que tenía una popularidad impresionante y pudo aportar una cantidad de votos buenísimos a la Alianza País para que pudiera salir un diputado, en el caso de él fue favorecido. O sea, ese ejemplo es así. Por eso los pactos de los partidos minoritarios con mayoritarios, aunque puedan haber diferencias ideológicas, que ha ocurrido en esta, yo nunca lo criticaría, porque es que es la lógica del poder ocupar espacio para poder cambiar el país. Mientras tú no cambies tu forma de ser, tu forma de pensar. Pero mírame a mí, el PRM es un partido que una inmensa mayoría es más liberal, es más progresista. Eso te iba a decir. Yo me pasé la vida entera viajando con tu familia a la Internacional Socialista y mira, y he terminado siendo políticamente, abrazándola en algunos temas, siendo más conservador. Eres más conservador. A mí me chocó mucho cuando yo vi tu campaña, porque yo que te conozco, viene de un partido socialdemócrata, conocemos como lo que es la socialdemocracia. Tal vez no es tan liberal como en el caso de José Horacio, somos un poco más de centro, pero tú estabas más centro-derecha que centro-izquierda. Claro. ¿Ese cambio a qué se debió? No, yo siempre lo fui. Yo no sé si tú recuerdas. ¿Te recuerdas que mi papá era diácono? ¿No? ¿Te recuerdas de mi madrastra y eso? Yo siempre estuve muy cerca de lo que es la iglesia. Yo no soy religioso, Abril, como tal, parte de la dirección de la iglesia. Pero siempre estuve muy cercano y te voy a decir algo, a los 21, 22 años, tú eres un poquito más aguerrido, pero ya a los 45, con familia, con empresas, con un camino recorrido, tú te conviertes un poco más conservador, más tradicionalista, y es normal. Y te voy a decir algo, y a pesar de eso, yo intenté ser legislador por el PRM, y me lo respetan, ¿no? Y nadie en el partido, ningún dirigente, o ningún candidato, o ningún alto dirigente, en ningún momento se sintió o me expresó su inconformidad con que yo planteara mi tema, que no necesariamente le gusta a la mayoría. O sea que yo creo que de eso se trata la política. Unidos en la diversidad. El lema, por eso no es, mira, unidos en la diversidad. Por eso el lema de la Unión Europea es ese. Porque allá tenemos esas mezclas entre 27 países. Que ese es un gran mensaje. Unidos en la diversidad. Nosotros ahora vamos con 20 partidos apoyando la agenda del presidente. Ahí hay de todo. Realmente. Ya para terminar, a muchos les preocupa el 2028, en el caso del PRM, que viene de un partido que tuvo múltiples divisiones en sus 85 años, y el partido también que salió del PRD, que es el PLD, ya acaba de pasar por uno. Entonces a muchas personas les preocupa que, teniendo en cuenta todos los grupos que se rumoran que aspiran para el 2028, ese germen de la división y del grupismo y del caudillismo que tenía su partido madre exista en el PRM. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo no te puedo negar que la inmensa mayoría de la dirigencia del PRM fue parte del PRD, a pesar de que años después de la fundación del PRM, pues creció y se unió mucha gente que no era parte de lo que era el PRD. El presidente y la dirigencia principal del partido está concentrado en gobernar, totalmente, estos 4 años. De hecho, el mismo hecho de que el presidente del partido sea ministro administrativo de la presidencia por casi todo el gobierno y que la secretaria general sea la alcaldesa de la capital, ellos están concentrados en gobernar. El partido como tal se ha mantenido, pero la inmensa mayoría del esfuerzo y de la energía ha sido en sacar este país adelante después de la pandemia, de la guerra, del problema de la línea de abastecimiento de la materia prima. Sí, pero no había lucha grupal porque todo el mundo sabía que el presidente Abinader era el candidato. Y obviamente con el no impedimento constitucional, pues el presidente garantiza una uniformidad de criterios que va a terminar, como tú bien dices, el 16 de agosto, luego que él sea reelegido, pues se dispararán los ánimos y eso. Yo creo que el gran reto y el gran legado del presidente será arbitrar ese proceso de sucesión, ¿no?, de cambio, que es natural. Y yo aspiro a que
porque tú me haces la pregunta, porque normalmente sería normal que de los competidores del año 98 sean personas amigos nuestros, de nuestra generación, pero por un tema generacional. Así será. Yo he puesto a ellos. Yo he puesto a ellos. ¿Tú Yo he crees que puesto a nuestra ellos. generación aprendió de los errores de nuestros Claro que sí. antecesores? Claro que sí. Claro que sí. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo y promueven a quien mejor papel pueda lograr. Jorge, muchas gracias. A ti, Abril. Súper interesante En mi entrevistar. casa. A mí me encanta En cuando me mi toca casa. entrevistar amigos. En mi casa. ¿Un último mensaje para los PRMistas? O aquellos que todavía no estén seguros, porque puede ser. No te digo que para la Claro. oposición porque me voy a meter el cuchillo yo misma, pero para todos los demás. Mire, pueblo dominicano, ustedes saben cómo el presidente de la República recibió el país y el PRM cerrado en medio de una pandemia. Después de 3 años y medio, de algún modo, exhibe obras como el transporte público, que el teleférico, que la ampliación del metro, que las soluciones, por ejemplo, de los corredores de buses. Te exhibe que en el caso, por ejemplo, de la familia que yo hablaba de dignificarla, te hemos afiliado casi 3 millones de dominicanos en esta gestión al Seguro Nacional de Salud. La oposición en 16 años apenas pudo llegar a 4.8 o algo así. Eso es cambio. Ahora sí ¿qué sigue? ¿Qué vienen estos 4 años? Vamos a ampliar el cambio, vamos a profundizar el tema ya sea por la vía legal correspondiente de la consolidación de la independencia del Ministerio Público para hacerlo robusto y que entonces los dominicanos de buena voluntad puedan seguir confiando en una justicia independiente y no bajo la presión de ningún sesgo partidario o político. Y bueno, el 19 de mayo vota PRM en la boleta. Jorge, muchísimas gracias. A ti, Abril. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.